Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones. Esperamos que puedan escucharme bien en este momento. Esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de mucha bendición para cada uno de los que estamos ahorita en este momento conectados. Así que espero que este tiempo también ustedes puedan aprovecharlo, tomar nota. Vamos a hablar de algo muy importante hoy y es sobre la persona de Cristo. Así que les voy a invitar, hermanos, a de que puedan sacar su Biblia, puedan sacar sus anotaciones también y podamos tomar este tiempo para aprender muchas cosas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tomar este tiempo también para podamos meditar, hermano, en lo que está aconteciendo también. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermana María, hermana Telma, bendiciones, hermana Mayra, bendiciones, cada uno de ustedes. Hermanos, si ustedes se habrán dado cuenta cuánto caos alrededor de nosotros, cuántas cosas están pasando, y pienso que como iglesia no podemos, como dice el dicho, ¿verdad? No podemos hacernos de la vista gorda, los fuegos. Oremos por mis suegros y mi cuñado. Ellos fueron hoy evacuados. Bueno, hoy a las 3 de la mañana los evacuaron de donde ellos viven por la causa de los fuegos, ¿verdad? Entonces, de todos estos incendios que están pasando. Así que hay que orar también. Así que les pido que estén orando por nosotros. También les invito a que podamos orar por las personas que están en necesidad. Así que antes de comenzar el estudio de hoy, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien tome control de todo esto que vamos a hablar y que su Santo Espíritu nos ayude. Amén. Así que ahí donde usted está, le voy a invitar a que ore juntamente conmigo. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de venir, Señor, y poder ir a tu palabra, Señor, y poder leerla, Señor. Te pido, Señor, que seas tú quien pueda ayudarnos a comprender, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, y que esto pueda atesorarlo en nuestro corazón y llevarlo una vida práctica, Dios. De antemano, Señor, te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas que se han conectado hoy, Señor, para este estudio. Te pido, Señor, de que seas tú quien pueda hablar a nuestra vida, Señor, y que tu Santo Espíritu, Dios, pueda redarguir nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que de antemano bendigas a aquellas personas que están pasando por dificultades con estos incendios, Señor, con esta pandemia, tantas cosas que estamos viviendo hoy, Señor, en este mundo, y solamente, Señor, tomados de tu mano, solamente, Señor, depositando nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Dios, podremos salir adelante. Padre de la gloria, reconocemos tu poder, reconocemos, Señor, lo que tú eres. El Dios de misericordia, Señor, obra, Señor, en todos estos incendios, Señor, y así tan solo hicieras llover, Señor, para que el mundo también pueda saber tu poder, Dios. Padre, mientras tanto, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a confiar. Te pedimos por nuestras familias. También, Señor, te pedimos por todos aquellos que están enfermos, que están pasando necesidades económicas también, Señor, por los niños, por los matrimonios. En fin, Señor, hay tantas necesidades, Dios. Solamente a ti podemos acudir, Señor. Solamente tú eres el único quien puede ayudarnos en medio de toda esta circunstancia, Dios. Padre, te pedimos que continúes con nosotros y que nuestra fe no desmaye, Dios, sino que más bien las circunstancias, Señor, puedan llevarnos, Señor, a una madurez, a un crecimiento, Dios, sabiendo de que tú estás con nosotros, Dios, que tú vas en medio aún de las tormentas, de las aguas, del fuego aún, Señor. Hay un Dios que no nos ha dejado, hay un Dios que dice, ánimo, yo estoy con ustedes. A ese Dios reconocemos. Bendice este estudio de antemano, Dios, y bendice la iglesia y a todos que nos ven, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a comenzar, hermanos, y les invito de antemano que también puedan compartir el video ahí donde ustedes están, que puedan compartir ahí, hermanos,
con aquellos que tienen en sus paredes para que pueda este tiempo ser un tiempo de bendición. Hermanos, vamos a comenzar hoy y como ustedes se dieron cuenta, nuestra hermana Rebeca estuvo compartiendo con nosotros la semana pasada sobre la oración que Pablo comenzó. Y vamos a ver la persona de Cristo. Hoy vamos a ver la persona de Cristo. Vamos a ver cuán importante es lo que continúa, y el pasaje que vamos a estar es Colosenses 1 del 15 al 18. Colosenses 1 del 15 al 18. Así que esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición y que podamos aprender mucho nosotros de ello. Así que les voy a invitar, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias. Hermanos, ahí en Colosenses capítulo 1, y vamos a estar de los versículos del 15 al 18. Ahí donde usted está, vayamos entonces a Colosenses. Repito la cita, si no ahí la tiene en la pantalla. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Esta parte, hermanos, que vamos a estar hablando hoy en esta epístola, es una gran sección. No podemos hablar de la persona de Cristo, no podríamos nunca poder, ¿cómo les digo?, llenarlo o ampliarlo, porque es tan... Jesucristo Dios es tan grande que no podríamos decir que somos capaces de poder explicarlo en su plenitud, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tratar de comprender cierta parte de su palabra y lo que la palabra de Dios nos muestra aquí en este estudio. Así que vamos a comenzar entonces y vamos a leer entonces la palabra de Dios y vamos a ir al versículos del 15 al 18. Yo espero que si usted está listo o lista, ¿verdad?, pueda acompañarnos ahí con la palabra. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mira, ya está hablando de la persona de Jesucristo, ya nos está dando cualidades de Él. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Continuemos leyendo. En el siguiente versículo del 17 al 18 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oiga muy bien. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo espero que usted esté leyendo con nosotros. Entonces, vamos a estar hablando entonces sobre la persona de Jesucristo. Entonces comencemos. Algunas cosas van a estar en el slide, algunas otras solamente las vamos a explicar. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, la siguiente, es que esta sección presenta una respuesta para aquellos, hermanos, que hoy en día o niegan la deidad del Señor. ¿Qué deidad? Que Él es Dios, ¿verdad? Hay muchos que niegan que Él es Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Señor. Y al comienzo yo di un panorama más que todo de lo que habla Colosenses, pero hoy vamos a ir versículo por versículo y hoy precisamente trata sobre la persona de Jesucristo. Entonces, esta sección presenta esa respuesta, ¿no? Aquellos que niegan la deidad del Señor Jesucristo, de que Él es Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? Deidad. Comprender entonces estos versículos es darnos cuenta de lo que maravilloso, ¿verdad?, que Él es en realidad, de lo que es Jesucristo. Entonces, Pablo aquí en esta parte, Pablo estaba específicamente tratando de dar respuesta aquí, hermanos, al gnosticismo, ¿no?, que era una secta, ¿verdad?, en aquel tiempo, que era una de las herejías, podríamos decir, más antiguas de la iglesia. Ahora, otra de las herejías que se presenta entonces era el arianismo, ¿ok? Así que yo espero que estén tomando notas. Ahora, ¿cómo llegó esto del arianismo?
para aquellos que están preguntándose. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que Ario, el cual era Arrio, podríamos decir, es un sacerdote de Alejandría. Él dijo esto, ¿verdad? En cuanto al Señor, dijo que el Señor Jesucristo era una criatura. Oiga muy bien, esta es la herejía que él estaba diciendo. Entonces, este Ario dijo que el Señor Jesucristo solamente era una criatura, un ser creado. Entonces, el concilio de Nicea respondía a esta herejía en el año de 325 después de Cristo, cuando hizo la siguiente declaración. ¿Cuál fue la siguiente declaración? El Hijo es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, y vamos a seguir viendo aquí en la pantalla, que más adelante en la historia de la iglesia, Socino propaga la herejía de que Jesucristo no era Dios y que la humanidad no necesitaba un salvador del pecado. Esta era la herejía, ¿ok? Entonces, enseña que nosotros no estábamos totalmente depravados. Oiga muy bien, o sea, que usted y yo no estábamos mal, pues que en usted y yo no había pecado, que en usted y yo no había, como que si no había maldad, ¿verdad? Imagínense qué herejía la que enseña. Aún la palabra dice que no hay nadie bueno. Entonces ya podríamos ver que iba en contra de la palabra. Entonces, hoy estas ideas, hermanos, constituyen la base del unitarismo, ¿verdad? Y de algunos otros cultos que se dan. Pues bien, entonces en los próximos versículos, hermanos, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar viendo lo que estos versículos nos dan cerca de 9 marcas o 8 marcas creo que son. Y ese es el punto que lo que quiero que podamos ver hoy, ¿verdad? Que de lo que identifica, oiga muy bien, de Cristo o lo que lo hace a Él. Por eso estamos hablando de la persona, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo, de lo que hace a la persona de Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, porque hay muchas religiones en hoy en día, incluso no podríamos decir religiones, podríamos decir sectas, ¿verdad? En hoy en día, las cuales hay muchos de ustedes que son visitados por estas personas, ¿verdad? Y dentro de ellas tenemos los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Nunca me gusta entrar en cuestiones de religiosas, pero es importante que nosotros hablemos la verdad. ¿Verdad? Estas personas o estas religiones o sectas, podríamos llamarle, no le dan a Jesucristo, ¿verdad?, el lugar que Él se merece. Entonces es importante que usted y yo podamos conocer la palabra y por qué aún mismo Pablo está hablando, ¿verdad? En aquel tiempo estaban tratando estas herejías que se dan en ese tiempo. Entonces es por eso que vamos a tratar estos versículos que vamos a hablar y no son muchos, pero vamos a estar hablando de ellos. No sé si vamos a tener el tiempo suficiente para terminar hasta el versículo 18, pero bueno, vamos a hablar entonces de ellos. Entonces, bueno, pues bien, entonces estos versículos nos dan esas marcas que identifican el señorío, la persona, la majestad, la supremacía, podríamos decir, de Cristo, de lo que Él es, ¿verdad? Entonces, espero que usted pueda tomar nota, ¿verdad? Entonces, así usted se dará cuenta de la importancia de lo que es Él. Entonces, hoy, hermanos, vamos a entrar en eso. Entonces, vamos a ver primeramente el versículo 15, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 15. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en Primera de Colosenses, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Mire lo que está diciendo aquí. Cristo es la imagen del Dios invisible. También no dice que Él es la imagen, pero también dice que, si usted está leyendo en su Biblia, dice que Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos ya dos declaraciones, ¿ok? Aquí ya tenemos dos declaraciones que el apóstol Pablo está haciendo en cuanto a Jesucristo, a la persona de Él. Lo que está definiendo es como cuando alguien dice de usted, ¿verdad? Si usted se llama Pánfilo, o solamente doy un nombre para no pensar que hay alguien que estoy hablando de él. Pero dice, él, o verdad, él es una persona muy amable, ¿verdad? Entonces ya está dando una declaración de la persona
Entonces Pablo está haciendo eso, está dando una declaración ya sobre la persona de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para combatir lo que se estaba dando en aquel tiempo, lo que eran las, ¿cómo les digo? Las herejías, ¿verdad? Entonces vamos a hablar. Entonces, aquí en Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Cristo es la imagen de Dios. Entonces, tenemos estas declaraciones en cuanto a estos versículos. Entonces, en primer lugar, hermanos, esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, lo que se nos dice es que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, esta palabra imagen, oiga muy bien, necesitamos darle a lo que se refiere, porque hay muchos de nosotros que tendemos a verlo de otro punto de vista. Esta imagen, esta palabra imagen corresponde al griego, que es eikon, ¿ok? Corresponde al griego que es eikon. Ahora, usted y yo, o muchos tal vez se podrían hacer la pregunta, ¿cómo puede ser Él, hablando de Jesucristo, ¿verdad?, la imagen de un Dios invisible? Si nos hiciéramos esa pregunta. ¿Cómo Él puede ser la imagen de un Dios invisible? Ok, entonces, porque uno puede sacar una foto, ¿cierto o no? O obtener una imagen de aquello que es invisible. No se puede, ¿verdad? Entonces, la pregunta nuevamente, ¿cómo puede ser esto? Bueno, Juan, el Evangelio según San Juan, nos aclaró en el prólogo, ¿verdad?, de su Evangelio, donde él dice, ¿verdad?, o en el principio era el verbo. Si ustedes se van al capítulo 1, ¿verdad?, dice, en el principio él era el verbo y fue en el principio que no tuvo principio. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo principio? Cristo no tuvo principio. Entonces, en el capítulo 1, en el versículo 1 del Evangelio según San Juan, él hace esa declaración. En el principio era el verbo, oiga muy bien, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? ¿A quién se refiere ese verbo? Bueno, ese verbo se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Él es el verbo, Él es la imagen, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad?, la imagen del Dios invisible. Y luego más adelante, si ustedes ven el versículo 14 del mismo capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dijo, el verbo se hizo carne. Si usted busca la historia de la Navidad, hermano o amigo que nos ve en este momento, en el Evangelio de Juan, aquí tiene donde podríamos decir nació carne. Y esa fue la forma en que Él se convirtió, porque Él se hizo hombre, dice el verbo se hizo carne. La imagen del Dios que invisible. Oiga muy bien, la imagen del Dios invisible. Ahora usted podría hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser eso? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a usar la lógica de lo que estamos hablando. Aquí es donde nosotros comenzamos a analizar lo que la palabra de Dios nos dice anteriormente en el versículo que nosotros estábamos leyendo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Esa fue la forma en que Él se convirtió en la imagen del Dios invisible. ¿Cómo pudo ser? Porque Él es Dios. Entonces, si algo no es Dios, no puede ser Dios. Entonces dice, porque Él es Dios, si no fuera Dios, entonces no podría haber sido, ¿qué? La lógica, imagen del Dios invisible. Cristo es Dios, ¿verdad? Cristo es Dios. Entonces, esa es la primera declaración que nosotros tenemos en este versículo, ¿verdad? Que se nos dice que Él es la palabra, que Él es la imagen. ¿La imagen de quién? La imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sigamos entonces en la segunda afirmación que nosotros podríamos tener en cuanto a la persona de Cristo, dice, o la segunda declaración que tenemos aquí, nos dice que Él es el primogénito. Él es el primogénito de toda la creación también. Oiga muy bien, Él es el primogénito de toda la creación. Eso es lo que la Biblia nos dice. Si usted está leyendo su Biblia en Colosenses 1:15, pues se dará cuenta que eso es lo que la Biblia nos está dando. Entonces, esta es la segunda declaración. Entonces, hablemos un poco sobre esta segunda declaración. Entonces, aquí lo que sucede, ¿verdad? O lo que implica o lo que se nos revela primogénito, ¿verdad? Aquí se nos revela su relación con el Padre y su posición también en la Trinidad.
Dios es eterno Padre, el Hijo es el eterno Hijo. Su posición, oiga muy bien, su posición en la Trinidad es la del Hijo. Ahora, primogénito. ¿Qué significa aquí? Primogénito indica su prioridad ante toda la creación. Su jefatura, pues su rango, no es tanto su rango, pero él es o liderazgo, como está ahí en la pantalla, sobre toda la creación. No significa que él nació primero. Necesitamos aclarar eso, porque hay muchas personas cuando ven la palabra primogénito en lo que es la palabra, piensan que lo que significa es que él nació primero. No, tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir por primogénito. Si usted se fija, en ninguna parte de la Escritura, esto no lo tengo en la pantalla, en ninguna parte de la Escritura se nos enseña, oiga muy bien, que él tuvo su comienzo en Belén. Hay muchas personas, porque eso es lo que han oído o eso es lo que han pensado. Entonces se nos dice que aún en la profecía que vendría en Belén, ¿verdad? Esa fue la profecía. En la gran profecía, ¿en dónde aparece eso? En Miqueas, si usted tiene su Biblia o está apuntando, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, se nos anunció que él nacería en Belén, pero que sus orígenes, oiga muy bien, se remontaban al principio de los tiempos o a los días de la eternidad. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso aparece en Isaías, oiga muy bien, Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Un niño ha nacido, pero el hijo ha sido dado. Él vino, dice, de la eternidad y asumió nuestra humanidad. Entonces, ahora que ahí fue como nació el hombre, eso es algo diferente. Ahora, otra de las cosas que usted y yo necesitamos ver entonces, aquí el apóstol Pablo estaba tratando con una de las filosofías de aquellos días. Por eso él está escribiendo esto en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, incluso todo el panorama que vimos anteriormente. Entonces el apóstol Pablo estaba tratando con una de las filosofías de aquellos días, una de esas religiones que trataban sobre los misterios, se trataba del demiurgo o sostenía que Dios, eso es lo que significa lo que acabo de decir, sostenía de que Dios creó una criatura inferior a él. Oiga muy bien, supuestamente, ¿verdad? Esta herejía o esta religión de aquellos tiempos que se luchaba, ¿verdad? Sostenían, ¿verdad? En aquel tiempo que Dios creó una criatura inferior a él, subordinada a él. Ahora, ¿a quién creen ustedes que se estaba refiriendo? Bueno, ellos se referían a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, claro, ellos tenían un mal concepto. Entonces, hay muchos de nosotros, amigos, hermanos, que nos ven en este momento. Hay muchos de nosotros que tal vez creemos en Dios, pero como tal vez no hemos escudriñado la palabra de Dios, tal vez hemos dejado que personas o fuentes, ¿verdad? Nos puedan llenar de cosas, ¿verdad? Que no son. Es la importancia de que nosotros podamos leer la Biblia. Yo no vengo en ningún momento aquí a juzgarle. Yo no soy quien para juzgarle. Mi único interés es de que usted y yo podamos salir tal vez del falso concepto que muchas veces muchos de nosotros hemos manejado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la persona de Jesucristo, lo que Él es. Entonces Pablo está debatiendo, Pablo está tratando con esas filosofías. Pablo es el escritor de esta carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 18. Entonces él estaba tratando a él. Entonces eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que solamente él era una criatura. Ellos pensaban que solamente él era una creación más de Dios, una criatura inferior, pero no, ¿verdad? Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible. Entonces, aquí entonces la criatura a su vez, ¿verdad? Creó otra criatura. Ese era el pensamiento, esa era la filosofía que ellos manejaban en aquel tiempo, ¿no? Eso es lo que Pablo está debatiendo a ellos, ¿verdad? Entonces, esta criatura a su vez, decían ellos, creó otra criatura subordinada a ellos. Y entonces esa otra criatura creó a otra criatura inferior y así sucesivamente. Entonces, uno puede continuar descendiendo por esa especie de escalera hasta que
uno llega a la criatura que creó este universo. Eso es lo que ellos, como le digo, pensaban en aquel tiempo. Entonces, de acuerdo con esta creencia, estas eran emanaciones de Dios. Entonces, esa era la filosofía. Eso es lo que Pablo está debatiendo, ¿verdad? Esas eran las herejías. ¿Qué es una herejía? Algo falso. Entonces, Pablo está debatiendo. Pablo les está hablando y les está diciendo que no, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué otra cosa estaba luchando? Estaban hablando contra el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo enseña que Jesús fue una de esas criaturas. Entonces, es decir, una emanación de Dios, y Pablo estaba respondiendo aquí a esa idea. Por eso dijo que el Señor Jesucristo era el primogénito de toda la creación. Y ya hablamos de esa palabra primogénito, ¿verdad? Entonces, habían personas, incluso en hoy en día, amigo hermano que nos ve, hay personas o hay religiones, ¿verdad?, que ven a Jesucristo casi desde ese punto de vista. No lo ven a Él como Dios. No ven a Jesucristo como Dios. Incluso han llegado a pensar que solamente fue un buen hombre, así como los apóstoles. Solamente piensan que él fue un profeta, ¿verdad? Y a veces creen más en un hombre como Dios que en Jesucristo como Dios. Pero aquí la palabra está haciendo la declaración precisa, ¿verdad? Que Él es la imagen del Dios invisible. Si ustedes están leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 15, juntamente conmigo. Entonces, eso es lo que enseñaba el gnosticismo. Entonces, por eso dijo que el Señor Jesucristo era el primogénito, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir por primogénito, y ya nosotros lo vimos. Ahora, ¿qué Él estuvo detrás de toda la creación? Eso es lo que necesitamos saber. Jesucristo siempre ha estado detrás de toda la creación. Aquí hay una palabra que ustedes pueden ver en la pantalla, y este viene del griego, que es prototokos, ¿verdad? Prototokos. Esta palabra lo que significa es antes de toda la creación, ¿verdad? Prototokos. ¿Qué significa esa palabra en el griego? Recordemos que la Biblia también fue escrita aparte en el griego. Necesitamos ir a los lenguajes originales para que podamos tener el contexto correcto. Entonces, o sea que lo que quiere decir esta palabra, ¿verdad? Antes de toda la creación, ¿verdad? O sea, que Él no nació o comenzó a existir en la creación. Necesitamos tener eso bien claro en cuanto a Jesucristo. O sea, que Él no nació o comenzó a existir en la creación. Lo que quiere decir es que Él fue aquel, como ya hemos dicho, vino a este mundo hace más de 2000 años haciéndose carne. Él ha existido, dice la palabra, que Él es el principio, que Él es el alfa y la omega. O sea, el principio y el fin. Él ha estado desde antes de la creación. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos verlo desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones que piensan que Él no es Dios. Hay muchas personas que piensan que Jesucristo no es Dios. Hay muchas religiones que no le dan aún a Jesucristo el lugar que Él se merece como Dios. Entonces, esto es lo que Pablo está debatiendo. Esto es lo que Pablo estaba hablando en aquel tiempo. En otras palabras, Jesucristo existía antes que cualquier creación. Existió antes de cualquier creación. Entonces, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, si usted quiere, vaya a su Biblia y lo puede leer de su Biblia. Yo solamente lo puse aquí para que podamos ir avanzando. Pero en el principio, dice la palabra, era el verbo. Oiga muy bien, el verbo estaba con Dios. Ya nos está dando aquí aclaraciones. Jesucristo ha existido desde antes. Jesucristo ha existido siempre. Y el verbo, ¿qué dice? Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, y el verbo era Dios. Entonces, ¿cómo cabe, verdad, aún en muchas personas de que Él no era Dios? Entonces, en otras palabras, Él estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas, hermanos y amigos que nos ven, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dijimos antes, Dios el Padre es eterno Padre y Dios es el Hijo, Él es el eterno Hijo. Entonces, nunca existió un tiempo en que Él fue concebido. ¿Por qué? Porque Él ha existido desde siempre, porque Jesucristo es
Dios. Yo espero que usted esté entendiendo esto. Esto es lo que estamos hablando de la persona de Jesucristo. Si usted se acaba de conectar ahorita con nosotros, estamos hablando en cuanto a las herejías, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, ¿verdad? Estaban yendo en contra, ¿verdad? De lo que es Cristo, de la persona de Cristo. Como en hoy en día encontramos religiones, ¿verdad? Que solamente ven a Jesucristo como un ser, como una criatura, pero no como Dios. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Nunca existió un tiempo en que Él fue concebido. Él ha existido desde siempre. Entonces, incluso en varias partes de la Biblia, oiga muy bien, se le llamó al Señor Jesucristo el primogénito. Oiga muy bien, fue llamado el primogénito de toda la creación. Se llamó el primogénito entre los muertos. Se le llamó también el unigénito Hijo. En el versículo 18 de este capítulo que estamos hablando ahorita, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, de la epístola a los Colosenses que estamos estudiando, menciona que el Señor Jesucristo, óigame bien, como el primogénito entre los muertos, y eso fue, por supuesto, lo que quiso decir el escritor del libro aún de los Salmos, cuando expresó en el Salmo 2, si usted va a los Salmos, al Salmo 2, versículo 7, donde dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, si usted lee en el capítulo aún 13 del libro de los Hechos, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, encontrará aún ahí un gran sermón donde Pablo nos está hablando en Antioquía de Pisidia, en el país de Gálatas. Sermón en el que él fue el que viene y amplía aún Pablo esta idea. ¿Qué fue lo que dijo Pablo ahí? Bueno, si usted se fija en los versículos 32 y 33 del capítulo que estamos hablando de Hechos, o que el salmista quiso decir, fue engendrado de entre los muertos, dice. Entonces, cuando Jesucristo fue llamado el primogénito de toda la creación, fue referencia a ¿qué? A su nacimiento. No fue referencia, perdón. Voy a aclarar nuevamente porque no lo estaba explicando bien. Cuando Jesucristo fue llamado el primogénito de toda la creación, no fue referencia a su nacimiento en Belén. ¿Ok? Lo repito nuevamente. No fue una referencia a su nacimiento en Belén, sino que este versículo no es un versículo para Navidad, hermanos. Significa que Él tuvo la máxima prioridad de posición. Por eso estuvimos hablando de la supremacía. Y eso es lo que Pablo está hablando también en este libro a los Colosenses. Está hablando de la jefatura, del liderazgo, de la majestad, de lo más alto que puede existir. Y ese es Jesucristo. Entonces significa que Él tuvo la máxima prioridad de posición. Eso es lo que significa, que Él tuvo la máxima prioridad de posición. Tampoco tiene que ver en absoluto su origen. Si ustedes ven en el Salmo, si usted me está siguiendo y va a su Biblia, en el Salmo 89, versículo 27, el salmista escribió, yo también lo pondré por primogénito, o sea, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, en este pasaje, amigos hermanos que nos ven, quedó claro que Cristo, oiga muy bien, como el Hijo eterno, ocupa, oiga muy bien, la posición de máxima prioridad de toda la creación. En otras palabras, eso es lo que le quiero decir. Él es el creador, ¿ok? Él es su creador. Él es nuestro creador. Jesucristo es nuestro creador. Entonces, no existió ese demiurgo como habíamos hablado, y si usted tal vez retrocede el video cuando terminemos, ¿verdad? Usted se dará cuenta de lo que quise decir, ni esa serie de criaturas, ¿ah? Eso es lo que, ¿verdad? Que una después de otra. El demiurgo pensaba que Dios había tenido, de él había salido una buena emanación y de esa buena emanación salió otra y otra y otra. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces,
Ahora, permítanos presentar algunos versículos aún más que hablan sobre la persona de Cristo. Si usted se fija en Hebreos capítulo 1, versículo 3, leemos que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, oiga muy bien, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué dice? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, por eso estamos hablando de la persona de Él. Y recuerde que lo que este capítulo o lo que este libro de Colosenses, o mejor dicho, la carta que Pablo escribe en los Colosenses, lo que realmente trata es la supremacía de Jesucristo, que Él es supremo, que Él es lo más alto que puede existir, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no creen en Él como Dios. Hay muchas religiones que hoy en día no le dan a Jesucristo el lugar que Él se merece. Por eso estamos hablando de la persona de Jesucristo. Por eso estamos hablando de todas esas calificaciones, ¿verdad? No lo podríamos ampliar porque Dios es Dios y incluso en su mente y en mi mente no cabe porque usted tiene una mente muy pequeña, finita, o mejor dicho, tenemos una mente muy pequeña, es finita y Dios es un Dios infinito, o sea, nunca tiene fin. Entonces, aquí donde entonces parece indicar que Él es, para ellos, ¿verdad? Que Él era una criatura. Ahora, es la segunda persona de la deidad. Necesitamos saber eso. Luego en la misma carta a los Hebreos, del 1 al 7, al 8, leemos ciertamente hablando de los ángeles, dice que Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, dice la palabra. Pero el Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso es lo que nos dice la palabra en Hebreos 1 del 7 al 8. Así que es que, hermano, amigo que nos escuche en este momento, aquí no estamos hablando de que el Señor Jesucristo nació como una criatura. Quiero aclarar eso, ¿ok? Que el Señor Jesucristo no nació como una criatura, sino que estamos hablando aquí del hecho. Para que usted se acaba de conectar o lo que usted no están viendo, estamos hablando de aquí del hecho de que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y cuando Él vino a este mundo, nació un niño, pero el Hijo nos ha sido dado y venía de la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí donde nosotros necesitamos recordar, hermanos, recordemos que el ángel anunció a María en Lucas 1:35. Entonces, el santo ser que va a nacer será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Porque eso es lo que Él es. Él era el Hijo de Dios antes de venir a este mundo. Eso es lo que nos dice en Mateo 16:16. Simón Pedro le dijo, tú eres. Si usted se fija en cuando Pedro hace esta afirmación, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y eso es lo que estamos tratando hoy, la persona de Él. Ahora, sigamos entonces, porque yo sé que hay mucho que hablar y tal vez no podríamos ampliar todo esto, ¿verdad? Incluso yo sé que tal vez hay muchos de ustedes posiblemente tengan preguntas y lastimosamente haciendo todo esto online no es tan fácil. Ahora, llegamos a las siguientes otras declaraciones y aquí es donde vamos a seguir con las siguientes declaraciones y ahora nosotros vamos a llegar, hermanos, al versículo 16. Necesitamos avanzar porque ya casi el tiempo avanza. Si usted se fija en el versículo 16, ya hablamos del versículo 15, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuáles? Las que hay, ¿dónde? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Por eso estamos hablando de la supremacía. Mire qué declaración más maravillosa esta en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Si nosotros pusiéramos en vez de Él, pondríamos el nombre de Jesucristo, el versículo diría, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo
y para Jesucristo. Eso es lo que podríamos decir, ¿verdad? Pero aquí dice para Él y para Él. Pero eso asumimos nosotros de antemano que está hablando en Jesucristo. Entonces, tercero, aquí donde nosotros podamos darnos cuenta también, hermanos, en Él fueron creadas. ¿Qué? En Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, usemos la lógica, sigamos razonando. Entonces, si todas las cosas, oiga muy bien, fueron creadas por Él, entonces esto aclara la cuestión de ser Él una criatura o el creador. Se lo podría hacer como una pregunta o como una afirmación. Entonces, si yo le pregunto, ¿Él es una criatura o Él es el creador? Entonces, por supuesto. Entonces, esta frase lo que afirma es que Él es el primogénito de toda la creación. No significa que Él fue creado, nuevamente lo aclaro, sino más bien que Él fue el que realizó la creación. Él es su creador. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Fuimos creados por Él. Usted no desciende del mono, no descendemos del mono, ¿verdad? Descendemos ¿de quién? De Jesucristo. Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Y eso es lo que está aquí Pablo debatiendo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta aquí también es que hay dos tipos de creación. Pero que este tiempo va a ser un tiempo de mucha bendición para usted. Aquí hay dos clases de creación. Primero, entonces, hablando él como creador. Entonces, la visible y la invisible. Entonces, aquí es interesante observar, hermanos, que el apóstol menciona diferentes grados y rangos en las inteligencias espirituales, por decirlo así. Si ustedes se fijan en el versículo, él habla tronos, dominios, principados, potestades. Entonces, hay grados en las huestes angelicales, ¿verdad? Otros versículos de la Biblia nos dicen que hay serafines, querubines y también arcángeles. Y luego vemos que existe clase común de ángeles. Tal vez algún día podemos entrar un poco más en el estudio y hablar sobre el porqué de los nombres, ¿no? Si quisiéramos indagar. En la carta de Efesios, amigos hermanos que nos ven, mencionamos el hecho de que nuestro enemigo también es un enemigo espiritual, ¿verdad? Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la palabra, sino que contra huestes, contra potestades de maldad. Pareciera usted que cuando usted dice, bueno, mi lucha es contra mi esposa. No, no es contra su esposa. Es contra lo que nosotros hemos dejado sembrar, ¿verdad? El enemigo pone ideas, pone pensamientos en nosotros, ¿verdad? Ahí donde depende en quién a usted le ha entregado su vida. ¿Su vida le pertenece a Dios o su vida le pertenece al diablo? Así de sencillo. Y se escucha una afirmación pesada en ese momento. Pero es ahí donde nosotros necesitamos, por eso estamos reconociendo la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, entonces, Satanás tiene aún sus huestes espirituales también. ¿Cómo le podríamos decir? Aquellos que se someten a él. Así también hay diferentes grados de rango también nuestros enemigos espirituales, los demonios, ¿verdad? Que nosotros tenemos lucha contra ellos. Bueno, seguimos entonces. Hay otra aclaración que nosotros estamos dando aquí. Entonces, ahora tenemos la cuarta declaración. Recuerden que estamos haciendo algunas declaraciones que Pablo nos está afirmando en estos versículos, y eso es lo que quiero que nosotros podamos ver el día de hoy. Entonces, ahora tenemos la cuarta declaración, y esta maravillosa declaración es saber que todas las cosas fueron creadas por Él. Oiga bien, todas las cosas fueron creadas por Él. Usted es una criatura de Dios. Jesucristo es su creador, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas por Él, pero no solamente por Él, pero hay aquí también otra verdad. Dice que todas las cosas fueron creadas para Él. Todo le pertenece a Él y todo fue creado por Él. Entonces, usted lastimosamente hoy, ¿verdad? No podríamos decir, ¿verdad? Con todo el humo que estamos viendo, pero cuando tenemos un cielo que despejado, que no ha llovido, o mejor dicho, que llovió y todo se limpió y miramos hacia el cielo, podríamos mirar y tal vez contemplar la gran cantidad de estrellas
que hay, ¿verdad? Recordemos que hace muchísimos años, ¿verdad? Hombres aún sabios, ¿qué pasó, verdad? Cuando usted se recuerda la historia del nacimiento de Jesús, dice que hombres sabios miraron hacia dónde, miraron hacia el cielo y vieron una estrella espectacular. Bueno, entonces quizá usted pueda salir, ¿verdad? Pero bueno, no hay estrellas, ¿verdad? Pero si usted se pusiera a pensar y usted se preguntara, wow, ¿por qué cada estrella está ocupando su lugar propio, oiga muy bien, y específico en los cielos? Oiga muy bien, mire, cada cosa está en su lugar, ¿verdad? ¿Por qué se encuentran esas estrellas en esa parte del cielo? Se encuentra ese lugar específico de los cielos porque ahí es donde el Señor Jesucristo decidió ponerla. Ahí es donde el Señor Jesucristo decidió eh, eh, ponerla y colocarla. Él no solo creó todas las cosas, sino que aún las fueron creadas para Él. Ahora, sigamos leyendo entonces. Estamos hablando de esa declaración. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora miremos en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice, y Él es antes que todas las cosas. Aquí nuevamente esto nos reafirma que Él no fue creado, sino que Él fue el creador de todas las cosas. Mire lo que dice Colosenses 1:17. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. En Él subsisten. Qué maravilloso es poder saber eso. Ahora, aquí hay otra declaración. Entonces, en quinto lugar, nosotros podemos ver, se nos dice que Él es antes que todas las cosas. Toda la plenitud residió, perdona ahí, o reside, ¿verdad? En Cristo preencarnado, ¿verdad? Antes de que Él se hiciera hombre, cuando Él vino al mundo, ¿verdad? Para morir por nosotros en la cruz. Entonces, en Colosenses 2:9 dice, porque en Él, perdón ahí que me comí la L, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces, nosotros seremos hechos completamente en Él. Entonces, Él fue antes de todas las cosas. Él fue el Cristo antes de la encarnación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener esto bien claro. Ese es el quinto lugar. Ahora, otra declaración más que nosotros podemos tener en sexto lugar es que leemos que todas las cosas en Él subsisten. Y eso quiere decir que Él mantiene, Él sostiene todas las cosas juntas. Él mantiene la creación, Él la dirige y mantiene unido al universo. Yo sé que hay muchos de ustedes que podrían hacer muchas preguntas sobre esto en cuanto a lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Y lo que estamos enfrentando en hoy en día. Pero yo quiero decirle algo y tal vez para usted, no sé si usted lo comprenderá, usted lo podrá percibir, pero hay cosas, hermano, de lo que nosotros estamos viviendo no es porque Dios, sino que es porque nosotros como seres humanos no hemos sido buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? No hemos sido buenos mayordomos de la creación, ¿verdad? Entonces estamos pagando las consecuencias de eso. Ok, entonces mirábamos la sexta declaración, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo de lo que es Jesucristo, de lo que Él es, ¿verdad? Por aquellos que decían o afirmaban de que Él no era Dios. Entonces, hace ya años en nuestra época, el hombre realizó, hermanos o amigos que nos ven, algo muy atrevido, ¿ok? Hablando algo de en cuanto a la creación o al sentido de ciencia. El hombre liberó el átomo. Oiga muy bien, el átomo. El Señor Jesucristo, cuando creó el átomo, sujetó a cada una de esas pequeñas partículas juntas. Y el hombre realizó lo que le llamó la fisión o la fusión de átomo, o sea, la rotura del núcleo del átomo con la consiguiente liberación de ¿qué? De la energía. Es como la bomba atómica, como que dicen, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Eso es lo que viene. Entonces, si usted se preguntara, ¿ha pensado usted alguna vez en el tremendo poder que existe en el átomo de este universo? El hombre puede fabricar una bomba nuclear, oiga muy bien,
de un tamaño reducido, pero que tiene un inmenso poder destructivo, ¿verdad? No sé si usted sabe de la historia, ¿verdad? Imagínense lo que pasó con la bomba, ¿verdad? La bomba atómica allá en Hiroshima, ¿verdad? Cuántas personas, y todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay personas que han sido afectadas, ¿verdad? Por esta bomba nuclear. Incluso si usted se da cuenta, en los países, ¿verdad? Pelean aún porque estas bombas puedan ser desactivadas. Entonces podemos ver el poder destructivo. Entonces imaginémonos entonces el tremendo poder que se encuentra en este vasto universo físico. Entonces, ¿quién está manteniendo a estas cosas unidas? Ahí es donde yo quiero que nosotros podamos llegar. Se nos dice que Él no solo creó todas las cosas, sino que también todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él las mantiene, Él las tiene en sus manos. El Señor Jesucristo es el único quien puede llevar esa obra. Y tenemos esta misma verdad repetida aún en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, citando anteriormente lo que él dice, que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta, dice la palabra, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, eso es lo más extraordinario que nosotros podemos tener. Ahora, si usted se da cuenta, amigo hermano, hay algo maravilloso. Solamente Dios tiene el poder de perdonarlo. Solamente Dios tiene el poder de cambiarlo. Solamente Jesucristo puede cambiar su vida. Es Jesucristo el único quien puede darle una transformación rotunda a su vida. Y usted se ha preguntado, tal vez usted ha visto algún creyente o alguna persona cómo ha cambiado. Es porque ha sido el poder de Dios. Cuando nosotros venimos a Él y reconocemos el poderío de Jesucristo, podemos darnos cuenta de lo que Él es capaz de hacer en cada vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que muchas religiones han destruido. Si usted se da cuenta, es por eso. Y no en tantas religiones, ¿verdad? No quiero tanto hablar de religiones hoy, pero eso es lo malo, ¿no? Tantas religiones que han destruido, y posiblemente el pensamiento, la idea que usted tiene, ya sea el cristianismo o cualquier otra religión, es porque estos solamente se han aprovechado, es porque el mismo pecado, el mismo hombre ha tratado de gobernar y no ha sido Dios. Y si usted ha sido de unas personas afectadas, yo incluso le pido perdón por aquellos que tal vez un día le hicieron daño. Yo le pido perdón aún por aquellas personas que tal vez le enseñaron mal o le dieron un mal testimonio. Lastimosamente, por eso no podemos confiar, como le digo, no podemos poner nuestra fe en un hombre, en una persona. No hay ser humano en esta tierra perfecto. Nadie. El único es Dios. Solamente en Él podemos depositar nuestra confianza. Ahora, veamos ahora lo que dice el versículo 18, porque el tiempo se va terminando. Dice el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Séptimo lugar aquí, lo que nos quiere decir que Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, como ya lo leímos. Entonces, creemos, amigos y hermanos que nos ven, que este versículo es clave de la carta de los Colosenses. Incluso que es una carta complementaria a las cartas de Efesios, oiga muy bien, y a los Filipenses. En Efesios el énfasis recae, en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, el énfasis está en el cuerpo. Oiga muy bien. Entonces, sigamos leyendo. Está en el cuerpo. Entonces, en Colosenses, el énfasis se coloca sobre la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. Entonces, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 22, leemos, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y finalmente en Filipenses vemos a la iglesia con pies caminando por el mundo, es decir, que vemos la experiencia de la iglesia, la experiencia del creyente. Por eso decimos que somos epístolas, o sea, cartas leídas, ¿verdad?
que se complementan, ¿verdad? Entre sí. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que está refiriéndose en ese momento. Entonces, y si añade aquí, hermanos, el primogénito de entre los muertos, ¿sabía usted que hoy existe solo un hombre? Oiga muy bien. Hoy existe solamente un hombre que ha sido resucitado, oiga muy bien, con un cuerpo glorificado. Oiga muy bien. ¿Sabía usted eso? Él es la primicia, el primer fruto de los que duermen. Así que cuando un ser querido que está en Cristo muere y coloca su cuerpo en la tumba, oiga muy bien, lo está colocando en una morada transitoria, si es que ha muerto en Jesucristo, por un poco de tiempo, porque muy pronto llegará una mañana brillante. El cuerpo es colocado, oiga muy bien, a descansar, pero la persona ha ido a estar con el Señor. Y luego, cuando Él regrese a recoger su iglesia y sacarla de este mundo, entonces, hermano, amigo que nos ve, ese cuerpo resucitará en base a la resurrección de Jesucristo. Como cuando Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. O sea, que nosotros seremos como Él es. Dice que nuestros cuerpos serán transformados en gloria en Cristo Jesús. Entonces, también el apóstol Juan en su primera carta, versículo 3 del 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Solamente en Jesucristo nosotros podremos hacer eso. La última declaración, y con esto terminamos. En octavo lugar, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, la primacía. Nadie puede pensar en algo más extraordinario que esto, hermanos. La voluntad de Cristo debe prevalecer, oiga muy bien, por toda la creación de Dios. Esa es la intención de Dios. Incluso a pesar de la rebelión, del pecado del hombre aquí en la tierra, en el Salmo capítulo 2, versículo 6, Dios dijo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está hoy avanzando directamente, sin vacilar, inflexiblemente, o sea, sin cambiar. Él tiene un enfoque, Él tiene una meta, hacia una meta. Entonces, ¿la meta cuál es? La meta, hermanos y amigos que nos ven, es colocar a Jesús, oiga muy bien, en el trono de este mundo, porque ya está en el cielo, pero en el trono de este mundo que hoy se encuentra en rebelión contra Dios. Ese es el objetivo, ese es el propósito de Dios. Ahora, la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? El punto es este. ¿Está usted, le ha entregado su vida usted a Dios? ¿Ha reconocido a Jesucristo como la preeminencia, como su creador? No solamente como eso, pero como su Salvador. Y usted podrá decirme, yo creo en Dios. Bueno, yo tengo algo que decirle. Aún en Santiago dice que aún hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, tienen una reacción. El punto es que si Él es el Señor de nuestras vidas, si Él tiene la preeminencia, si Él tiene lo primero, si Él es el único Señor en nuestra vida, si Él es el único Dios. El mundo está como está, incluso nuestras familias y muchos de nuestras decisiones malas que tomamos fueron porque nosotros le dimos rienda suelta a nuestro pecado y no porque Jesucristo era el control, ¿verdad? No era Jesucristo el que estaba controlando nuestras vidas. No sé cómo usted puede ver cómo afecta su pensamiento ahora en todas las declaraciones que nosotros hemos visto en cuanto a lo que es Jesucristo. Pero Él dice que usted fue hecho para Él. Oiga muy bien, todo fue hecho para Jesucristo, para que usted y yo pudiésemos adorarle, pudiésemos servirle. Yo no sé cuál es su circunstancia, yo no soy Dios para juzgarlo tampoco. Lo único que le puedo decir que lo único que nos puede ayudar hoy es Dios, es Jesucristo. Usted y yo por sí solos no podemos. Necesitamos una fuerza mayor, necesitamos al Creador de la vida, aquel que nos ofrece una vida abundante, aquel que nos ofrece una vida mejor.
Lastimosamente el mundo se ve atractivo, pero si usted se da cuenta, con el tiempo nos golpea, con el tiempo nos destruye, con el tiempo nos maltrata. A la final es su decisión, a la final es usted quien decide, aún en el libre albedrío, en la libertad que aún Dios le ha dado a usted. Independientemente aún usted quiera creer o no quiera creer, pero hay un Dios que vendrá y hay un Dios que un día nos llamará cuentas. Hay un Dios que también está dispuesto a recibirlo y amarlo independientemente en donde usted esté. Solamente ese que murió por usted en la cruz es el único quien puede hoy liberarlo de donde usted se encuentre hoy. Está en usted ahora. Dios ya dio el paso de entregar a su Hijo por usted y por mí. La pregunta es si usted desea entregar su vida a Dios. Entonces, está en usted, y tal vez ahí donde usted está, y tal vez por mucho tiempo usted ha estado pensando, ¿verdad? Tal vez cambiar su vida, pero usted no la puede cambiar, solamente Dios puede cambiarla. Y usted dirá, ¿cómo puedo comenzar hoy? Bueno, hoy puede comenzar en abrir su mente y su corazón a Dios y decirle, Señor, ven a mí. Así que si usted quiere tomar esa decisión hoy, allí donde usted que nos está viendo en este momento, y si usted quiere oración, solo escriba ahí amén, o mándeme un mensaje por el inbox del Facebook. Pero mi punto hoy es decirle que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te va a dar el valor, que solamente Dios, tu creador, es el único quien te puede dar salvación. En ningún otro hay salvación. No hay hombre en esta tierra que pueda darte la salvación. Solamente Dios. Así que ahí donde tú estás, si quieres tomar esta decisión hoy yo te invito a que puedas orar conmigo y que puedas reconocer la persona de Jesucristo y que sea Él quien muere en tu vida. Así que ora conmigo, ahí donde tú estás. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento de ellos. Te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo creo que tú te hiciste a un hombre, te humillaste hasta lo sumo, como dice Filipenses, para darme salvación. Decidiste pagar el precio por mí en la cruz. Hoy yo te entrego mi vida, te pido perdón y reconozco que solamente tú, Dios, es el único quien puede perdonarme y darme la salvación. Hoy, Dios, reconozco todas esas declaraciones que aún el apóstol Pablo hizo. Hoy las reconozco y las tomo para mí. Hoy yo te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Ahora ayúdame, Dios, a poder continuar en este camino. Ayúdame, Dios, dame la voluntad, dame el querer, dame el hacer para poder seguir adelante. Yo oro en Cristo Jesús. Amén y amén. Tal vez usted ya es creyente, tal vez usted tiene tiempo de ser creyente. Lastimosamente a veces aún nosotros no hemos reconocido esto por la falta de escudriñar la palabra. Pero yo le invito, amigo hermano, que la estudie, que siga creciendo en ella, para que podamos salir todos, ¿verdad? A veces de la ignorancia que aún en el enemigo, dice la palabra que dice que el diablo quiere mantenernos ciegos, dice, para que no podamos ver la gloria de Dios, su resplandor, la luz. Cuando hay luz en nuestra vida podemos ver el camino. Jesucristo se declara y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lea la Biblia, busque del Señor, siga orando, que Dios tiene un gran propósito para usted. Sobre todo, Él quiere que usted pueda llegar al cielo. Recuerde, usted vale mucho. Usted siga adelante, no se dé por vencido, que hay un Dios que le ama tanto que decidió entregarlo todo por amor a usted. Dios me los bendiga. Les esperamos el próximo miércoles o el sábado. También tenemos oración. Si usted tiene peticiones de oración, envíenosla. El domingo tenemos servicios al aire libre a las 7:30 a.m. Oiga bien, 7:30 a.m. de la mañana. Así que venga, acompáñenos. Traiga su silla, traiga su agua. Va a tener
De 7:30 a 8:30 nuestro servicio y después va a tener todo el día para que usted pueda dedicarlo a alguna otra actividad. No se olvide de buscar del Señor. Estamos viviendo tiempos críticos. El pueblo de Dios necesita unirse. En estos tiempos es cuanto más todavía. Bueno, siempre, ¿verdad? Necesitamos buscar de Dios. Le animo, siga adelante, no se dé por vencido, usted vale mucho, no se desanime, siga luchando, siga peleando la buena batalla. Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.